filósofo y novelista. En sus novelas El manantial y La rebelión de Atlas, ha desafiado algunas de las creencias más fundamentales del hombre moderno, creencias que la mayoría de nosotros tenemos. Es una defensora de la razón, el individualismo y la libre empresa completa. Señorita Rand, sin duda es una de nuestras críticas sociales más controvertidas, novelistas. ¿Quién, en tu opinión, es el mejor escritor vivo del mundo de hoy? El mejor escritor vivo desde el punto de vista de la originalidad, la imaginación, el color, el sentido del drama, sobre todo, la magnífica estructura de la trama, y el escritor que ha sido tratado más injustamente por los supuestos literatos, es Mickey Spillane. Sabíamos que eso es lo que pensaba Ayn Rand, y por eso los hemos invitado a los dos esta noche, Ayn Rand y Mickey Spillane. Sus historias de misterio de Mickey Hammer, a pesar de ser atacadas por la crítica, han vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos, Mickey Spillane ha escrito 7 de los 10 bestsellers del siglo XX. ¿Por qué Ayn Rand lo considera el mejor escritor vivo del mundo de hoy? Esta noche en PM. Esto obtendremos la respuesta a esa y otras preguntas de Ayn Rand y Mickey Spillane. Suscitó tanto antagonismo y denuncia por parte de diversos críticos como lo ha hecho Ayn Rand, y lo mismo puede decirse de Mickey Spillane en el campo de los escritores de aventuras y misterio. Sin embargo, como hemos señalado, el señor Spillane ha vendido 70 millones de copias y su nueva novela, The Deep, probablemente aumentará ese total en unos pocos millones más. En cuanto a Ayn Rand, su novela El manantial, publicada por primera vez en 1943, sigue siendo un gran éxito de ventas, y La rebelión de Atlas la ha ayudado a lanzar un creciente movimiento filosófico llamado objetivismo. Su último libro, una colección de ensayos, se llama For the New Intellectual. No hay dos escritores que parezcan más diferentes. La señorita Rand tarda unos 7 años en escribir una novela. El señor Spillane escribe el suyo en 2 o 3 semanas. La señorita Rand escribe sobre arquitectos y científicos, filósofos y hombres de negocios. Spillane escribe sobre policías y ladrones, ojos privados y sus hijas. Mickey, antes de preguntarle a Ayn Rand por qué cree que eres el mejor escritor vivo del mundo, déjame preguntarte sobre tu propia visión de tu propia escritura. Has llamado a tu héroe detective Mickey Hammer un estado mental, el personaje más satisfactorio que puedas imaginar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de satisfactorio Mickey Hammer? En este momento, el arduo trabajo de Mickey me ha permitido mantener a una familia numerosa y agradable, y para mí es satisfactorio en ese sentido de todos modos. Pero debe haber algo en el hecho de que Mickey Hammer sea más que el hecho de que venda libros para ti, junto con sus diversas compañeras. Bueno, puedo sacar mucho de lo que llaman antagonismo oculto, supongo, en las cosas del mundo que no apruebo, usando al viejo Mickey como un martillo. ¿Eres Mickey Hammer? ¿Es tu imagen personal de lo que te gustaría ser? No, es un estado mental, te lo dije. Sabes, lo suficientemente gracioso. Nunca describo a este hombre, y cada uno tiene su propia imagen singular de Mickey. No, no puedo decir que alguna vez lo hayas descrito con gran detalle. ¿Cómo contrasta con la mayoría de las personas que ves a tu alrededor en tu vida diaria, Mickey? No es como ellos. Este es un héroe. Y como Ayn dijo un día, es el último de los héroes públicos. Es un hombre que se niega a ser derribado. Nunca me gusta verlo empujado demasiado lejos sin que llegue la explosión. Es un hombre definido en su enfoque de lo que hace. No acepta tonterías. Es decidido y dedicado, y con un personaje como ese, puedes completar una buena historia. Y no hay personas a tu alrededor hoy que sean dedicadas y que persigan lo que quieren y obtengan lo que quieren. No, hay gente. Hay gente. Oh, sí, encuéntralos, están cerca. Pero tienes que desenterrarlos. Hace 2 o 3 semanas, Mickey estaba en una reunión social. Ayn Rand estaba allí. Llegaste un poco tarde y la saludaste con las siguientes palabras. Dijiste, es bueno ver que hay otros gigantes en el valle. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los gigantes y de qué tipo son las otras personas? Oh, los gigantes son los que están decididos, para conseguir lo que persiguen. Tanta gente hoy en día, son arreados, empujados, no se defenderán. Toman esta actitud de que no se puede luchar contra el ayuntamiento, y para mí, no puedo soportarlo. Puedes luchar contra el ayuntamiento si quieres presionar. No puedes pararte y simplemente ser, solo dejarte ser parte de una mafia que va de esta manera y va de esa manera, alguien rompe un látigo y te vas. Y me parece que Ayn es así también. Ella no va a ser empujada.
Está decidida a esforzarse si es necesario para obtener lo que cree que es un objeto definido en la vida. Ein, tenemos una idea de la idea de héroe de Mickey Spillane. ¿Qué es lo tuyo? Bueno, podría sorprenderte. Espero que me dé tiempo para explicarlo completamente, seguro. Pero en esencia, mi idea del héroe es la misma que la de Mickey, excepto que cada personaje es diferente. Los detalles son diferentes, pero lo que cuenta en la literatura es la esencia, lo que distingue a una persona de todos. Otras personas o personajes. Mi idea de un héroe, como Young-Aalt, es un hombre que actúa según su propio juicio, que es una conciencia soberana e independiente, selecciona sus objetivos, los selecciona racionalmente, confía en su propia rectitud y persigue sus objetivos. Si tuviera que resumir en una abstracción adecuada lo que Mickey estaba diciendo y lo que estoy diciendo filosóficamente, su tipo de héroe y el mío tienen un atributo humano crucial, la autoestima. Cuando dices que un hombre no se dejará empujar, la razón por la que no lo hará es porque se valora a sí mismo. Un hombre de autoestima también sabrá que si quiere algo, depende de él. Y confía en su capacidad para lograrlo. En otras palabras, es un hombre eficaz en lugar de una ameba indefensa y decidida, que es la visión predominante del hombre hoy en día. Una ameba indefensa y decidida, determinado por fuerzas fuera de su control. La opinión que prevalece en nuestra cultura y literatura hoy en día es que el hombre es un pedazo de madera flotante indefenso, y algunos literalmente lo llaman ameba, que no tiene otra opción sobre su vida. No pudo evitarlo, es su eslogan básico. Es miserable, inútil, indefenso, impotente. ¿De dónde sacas la idea de que esa es la visión general de los escritores y filósofos de hoy? Bueno, yo diría que abra prácticamente cualquier libro hoy, con muy raras excepciones. Basta con leer cualquier novela y ver si la impotencia, la desesperación y la inutilidad no es el tema, la visión básica de la vida. Ahora, verás, Mickey Spillane y yo vemos al hombre como capaz de controlar su propia vida, elegir sus metas y alcanzarlas. Esto es lo que nos convierte en el último de los escritores románticos, o más bien el primero de su regreso. ¿De dónde viene la autoestima, Ein? ¿Cómo logra alguien la autoestima en tu estimación? Al saber, al darse cuenta de que no tiene otra forma de conocimiento que su propia mente, al darse cuenta de que tiene que vivir en la realidad y que, por lo tanto, la evasión. La evasión de la responsabilidad de la elección y el juicio, es el mal. Uno logra la autoestima al confiar totalmente en sí mismo y aceptar la responsabilidad de su propio juicio moral e intelectual. Deme detalles ahora cuando diga evasión de las responsabilidades del juicio, por ejemplo. ¿A qué te refieres? Me refiero a decir, en efecto, que no sé lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo, o que no pude evitarlo, actuando como cualquiera de los héroes de Tennessee Williams, o Salinger o algunos otros nombres de ese tipo, actuando como lo que llamamos un conductor borracho, es decir, yendo por la vida sin saber lo que estás haciendo o por qué, y luego gritando que no podía evitarlo. ¿Estás de acuerdo con Ein, Mickey? Completamente. Esa es la parte divertida. Verás, en nuestras historias, Ein se parece a Atlas. Ella comienza con una premisa básica y trabaja, y su héroe, como ella dijo, se ha fijado una meta y la logra. Por supuesto que no escribo un libro tan largo, por supuesto. Mi personaje reacciona ante una situación determinada. Él no la crea, pero la situación de repente está ahí, reacciona a ella y luego la ve como llevada a su fin de una manera que la justicia realmente ha triunfado. Es una vez más. Es un caso de chicos buenos sobre chicos malos para decirlo simplemente. Sin embargo, él determina su propio curso. Nadie más lo obligará a su forma de pensar, y él emerge justo al final también. Y sientes lo mismo que ella siente por escritores como Tennessee Williams o J. de Salinger. Tú sientes lo mismo, que están de acuerdo. De nuevo, por extraño que parezca,
estamos completamente de acuerdo en esa faceta de esto. Son dos viejos amigos. No, nos conocimos hace 2 meses. Hace unos 2 meses. Íbamos a pasar unos minutos juntos, y unos minutos se alargaron a unas 6 horas, y desde entonces, sí, hemos sido buenos amigos. Sí, de hecho. De acuerdo, ahora que hemos preparado el escenario para los próximos 20 minutos más o menos, tomémonos un descanso, y cuando regresemos, lo que me gustaría hacer es contarles, que nos lo cuenten a cada uno de ustedes. Cómo empezasteis a escribir, cómo empezasteis a ser narradores de historias. Volveremos con Ayn Rand y Mickey Spillane. Estamos hablando de 2 escritores de bestsellers, autores. Ayn Rand y Mickey Spillane. Veremos la diferencia en un tiempo entre escritores y autores de cada uno de ellos. Pero antes que nada, me gustaría saber, Mickey, cómo, en qué circunstancias decidiste que querías ser un narrador de historias, y cómo lo hiciste. Bueno, siempre he sido un narrador de historias. Cuando era un niño pequeño, vivía con mucha gente que no tenía demasiada imaginación, y no hay mayor emoción que tomar a estas personas sin imaginación y preparar el escenario, y configurarlo correctamente. La historia del cementerio es cierta. ¿Qué historia de cementerio? En Elizabeth, Nueva Jersey, teníamos un antiguo cementerio, y teníamos un grupo de personas muy supersticiosas por ahí, y yo era el único que caminaba por el cementerio. Ahora nunca fui grande, siempre fui una especie de niño pequeño, y muchos niños grandes a mi alrededor, y cuando estábamos lejos del cementerio, siempre eran personajes realmente duros, pero en el momento en que nos acercamos a ese cementerio, era mi abrigo al que se aferraban, porque yo era el único que no tenía miedo, para pasar por allí. Había un par de amigos míos a los que había convencido antes de que, no te preocupes por los muertos, solo preocúpate por los vivos. Mira, habíamos sacado este gran engaño, la sábana y todo, y los hicimos venir detrás de mí en la lápida, y cuando los dejé entrar, estaban contando esta extraña historia, los tenía todos. Personalmente, iba a mostrarles esta tumba de esto, que supuestamente pertenecía a un hombre en cuya casa se habían metido. Era una vieja casa encantada. Cuando llegamos allí, el primer chico se acercó detrás de esa cosa con la sábana sobre él, y Dios mío, nunca, nunca, vi tantas lápidas aplastadas por los niños que corrían encima de ellas. Pero eso me inició, creo. Otras cosas así. Pero la razón por la que empecé a escribirlas fue que necesitaba el dinero. Sí, lo sé. ¿Por qué sigues escribiendo? No necesitas el dinero. ¿Te gusta escribir? Te gusta escribir ahora, y sobre las aventuras de Mickey Amer, por la misma razón que querías asustar a los niños o mostrarles que eras un tipo más grande que en los viejos tiempos. No, me gusta contar historias. Lo disfruto. Pero no eres un autor, eres un escritor, dices. Soy escritora. No, hay una diferencia. Un escritor es aquel cuya ocupación principal y única es escribir. Un autor es un autor. Yo digo que la diferencia es que un escritor ganará dinero, un autor se arriesga. Un escritor puede escribir cosas consecutivas y serán buenas. Un autor puede tener una oportunidad, tal vez 2, pero esa no es su principal fuente de ocupación. Y puedes leer en un libro si esta persona es un escritor o un autor. Estás leyendo por diversión. Te entretuvo. Si fue un entretenimiento realmente sólido, y esa persona puede seguir escribiendo, probablemente estés leyendo las obras de un buen escritor. ¿Quiénes son otros buenos escritores? ¿Te refieres al campo de misterio de hoy en el que estoy? En cualquier campo. Diré Frederick Brown, diré Ion de MacDonald. Y me quedo con el campo del misterio casi por completo, porque es mi campo. Rex Stout, Carter Brown. Carter Brown no, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Carter Brown? No entremos en eso, sí, Shippers. Sabes, no me gusta que la gente haga el hazmerreír del campo del misterio, así que ya es bastante malo que diga lo que digo de él en privado sin esto. Rex Stout. No, no, Carter Brown. No, pasamos a Carter, ahora estamos en Rex Stout. No leo. ¿Por qué no? No es el tipo de cosas que leo. Es demasiado ligero. Es demasiado, no trata de nada sutil, y no me gustan sus personajes, así que ¿cuándo, cómo, dónde empezaste a escribir? Bueno, decidí ser escritor a la edad de 9 años, de verdad, conscientemente, y estaba inventando historias mucho antes de eso. Pero a los 9 me di cuenta de que esta era la profesión de un escritor y decidí que eso sería mi profesión. Ahora, la razón por la que comencé a inventar historias es que descubrí en las revistas para niños que las historias sobre personas podrían ser mucho más emocionantes, mucho más interesantes, que el tipo de niños o adultos que veía a mi alrededor. Quería algo mejor.
Me gustaba la idea de proyectar, hacer realidad, el tipo de personas y eventos que podía admirar. Mi motivo era que quería mirar hacia arriba. No me gusta mirar hacia abajo. No me gusta despreciar a la gente. No me gusta sentir desprecio por ellos. Quería gente a la que pudiera admirar, eso era lo que quería crear, esa era mi motivación. No encontraste a nadie a tu alrededor a quien admirar, no en ese momento. Excepto en las historias de ficción. Excepto en alguna ficción. Encuentra a quien admira entre las personas vivas aquí en los Estados Unidos o en todo el mundo. ¿Quiénes son los 2 o 3 seres humanos a los que más admiras en el trabajo hoy, Ein? Bueno. Admiro a Mickey Spillane como escritor. Puede que no esté de acuerdo con él en muchas cosas, pero por pura habilidad literaria, técnica literaria y subrayo literaria, no solo admiro a Mickey Spillane. Figuras públicas. Figuras conocidas por el público, nadie hoy, pero puedo prometerle que habrá algunas en unos años. Pero no hay ser humano sobre la faz de la tierra a quien admires hoy. Como personalidad plena, no. Puedo admirar ciertos rasgos o aspectos de muchos personajes diferentes, pero como persona, como símbolo de la grandeza humana, no. Bueno, ¿por qué el mundo está en tal estado que no hay un ser humano vivo al que pueda señalar y decir, porque en el estado actual de nuestra cultura, sí, existen, estarían bajo tierra? No se levantarían, no se darían a conocer, o al menos, se les haría extremadamente difícil. No serían los de moda. Sin embargo, a medida que cambiemos la filosofía de esta cultura, surgirán. ¿Y crees que vamos a cambiar la filosofía de esta cultura? Sí. ¿Crees que lo eres, y objetivismo? Yo y los que somos objetivistas, sí. ¿Y qué le va a hacer el objetivismo a nuestra cultura? Ein, libéralo. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Si quieres que lo diga en los términos más breves, porque no puedo entrar en una explicación larga. Ahora, detendrá el colectivismo, detendrá la adoración de la fuerza física y la brutalidad. Traerá al hombre de vuelta a una visión civilizada de la vida, cuya esencia es que ningún hombre usa la fuerza física contra otros. Entonces, el arte, el logro, todo lo bueno puede ser practicado por los hombres y puede aparecer en la tierra. Bajo la regla de la fuerza bruta, bajo la regla de un colectivo al que estás obligado a pertenecer, nada más que destrucción y mediocridad te rodearán. Y hoy la mediocridad de nuestros personajes públicos, la mediocridad y la superficialidad, son espantosas. Y cuando hablas de nuestras figuras públicas, te refieres a nuestra administración actual, a nuestra administración pasada, a nuestros líderes cristianos, a nuestros líderes judíos. Me refiero a aquellos que son líderes culturales, políticos o literarios, aquellos que determinan la tendencia dominante de nuestra cultura. Eso es lo que yo llamaría líderes culturales. Y hoy, no veo más que mediocridades con excepciones muy raras, temporales y parciales que son muy largas. Y el mejor ejemplo de ello, y si me preguntas por qué, echa un vistazo a lo que nuestros literatos le han hecho a Mickey Spillane. ¿Te refieres a los críticos? Me refiero a los críticos y al tipo de intelectuales que son analfabetos, que no saben leer, que están desenfocados mientras leen, que quieren palabras para sugerir algo aproximado, que resienten a Mickey Spillane por su mejor virtud, por el hecho de que escribe sobre hombres heroicos, que escribe a propósito, que ve a los hombres como morales, y cuando me lanzan ese bromuro a él y a mí, que sus personajes son en blanco y negro. No son humanos, porque son demasiado buenos o demasiado malos. Lo mismo que me lanzan a mí, la motivación detrás de esto es la rebelión contra los valores morales. No quieren que la gente sea bueno o malo. Quieren gris, gris moral, gris espiritual y estancamiento. Lo que les molesta es la idea de que la moralidad y el juicio moral desempeñen cualquier papel en la existencia humana. No solo te duelen los críticos porque los críticos también te han llevado un poco hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿por qué me dolerían, disculpe, las cucarachas? Les estoy dando cierta estatura. ¿Por qué debería dolerme cuando predije que eso es lo que iban a hacer? ¿Sientes lo mismo por los críticos literarios en general, Mickey? Bueno, ya no siento nada por ellos.
Renuncié a ellos hace mucho tiempo. No les preocupo, no me preocupan a mí. Sé que los molesto, pero creo que ya no se quedan despiertos hasta altas horas de la noche. Preocuparme por lo que he dicho de ellos. Mira, no importan, pero lo que importa es el tipo de supuestos intelectuales que andan por ahí repitiendo esas tonterías a medias que leen en alguna parte cuando acusan a Spillane, por ejemplo, de ser un defensor de la violencia o el sadismo, cuando él es exactamente lo contrario de eso. Bueno, déjame que sea un cruzado moral, y son demasiado superficiales para verlo. ¿Te consideras un cruzado moral, Mickey? Nunca lo pensé hasta que Ian lo mencionó, pero ahora creo que podría ser posible. Permítanme citar un pasaje por el que creo que casi todos los críticos han atacado a Mickey Spillane. En I, de Jury, ¿es ese tu libro más exitoso? Bueno, todos están corriendo cuello y cuello. Esa fue la primera, y ha estado en las gradas por más tiempo. Así que diría que sí. En I, de Jury, Mickey Hammer jura matar a un asesino, y después de una larga y desesperada búsqueda, descubre que el asesino es una mujer a la que ama. Mientras se enfrenta a esta dama con la prueba de su culpa, se desnuda lenta y seductoramente frente a él, y finalmente, y cito a Mickey Spillane, ahora estaba completamente desnuda, una diosa bronceada que se entregaba a su amante. Se inclinó hacia adelante para besarme, con los brazos extendidos para rodearme el cuello. Luego Hammer le dispara, y lo describe de esta manera, citando a Mickey Spillane, lentamente miró hacia abajo la fea hinchazón en su vientre desnudo donde entró la bala. ¿Cómo pudiste? Ella jadeó. Solo tuve un momento antes de hablar con un cadáver, pero lo entendí. Fue fácil, dije. Ahora bien, eso no es como sugieren los críticos, sexo gratuito, violencia, sadismo. Ciertamente no, y solo el tipo de lector más superficial lo pensaría. Porque analicemos ahora cuál es el significado de esta escena, y has dado una muy buena sinopsis. Pero omitió un párrafo importante que casi explica todo eso, porque entre el momento inmediatamente después de dispararle, se puso de pie y se dio la vuelta y miró. Lo que estaba detrás de él, porque sabía que había un motivo detrás de lo que ella estaba tirando, y una pistola estaba tirada justo detrás de su cabeza, tirada sobre una mesita, y si él le hubiera permitido besarlo, ella habría conseguido esa pistola y sus sesos habrían estado por toda la habitación ahora. Bueno, puedo entender que esa es la configuración práctica, pero me gustaría señalar cuál es el significado dramático real de la escena, y porque sí, cuál es el dramático real, es exactamente lo opuesto al sadismo. Tienes aquí a un hombre, es lo opuesto al sadismo. Exactamente lo contrario. Déjame decirte lo que veo en esa escena, y así es como la leí mucho antes de conocer a Mickey Spillane. Esta es la mayor dramatización de la integridad. Ahora déjame explicarte. Tienes la historia de un hombre que ha jurado venganza, está dedicado a un propósito determinado porque su mejor amigo ha sido brutalmente asesinado y otros horrores ocurren en el transcurso de la historia. Está luchando contra el misterioso mal que está causando todos estos horrores. Esa es su cruzada. Ahora, en forma, es una historia de detectives, pero la abstracción que un hombre dedicado a combatir el mal aplicaría a cualquier problema moral. Ahora aquí tenemos a un hombre dedicado a la lucha. Malvado. Al mismo tiempo, está apasionadamente enamorado, y a través de la historia, estableció de manera muy convincente cuánto significa esta mujer para ella, cree que ha encontrado la mujer ideal, este es su gran amor. El clímax, que es magnífico dramáticamente, llega cuando descubre que la asesina que ha estado buscando es la mujer a la que ama. Ahora aquí está su elección, o será débil y cederá a su emoción y abandonará sus valores e ideales, en otras palabras, se rendirá a su seducción a costa de su propia integridad y su creencia en sus propios valores, ignorando o evadiendo su maldad o de lo contrario, él va a decir que nada puede ser más alto que su sentido de la justicia, su integridad y su propósito. Por lo tanto, cuando dice que fue fácil, me dio un shock emocional la primera vez que lo leí, porque aquí está lo que es tan obvio en la línea, el mayor sacrificio que podría haber hecho. La mayor tragedia, que tuvo que destruir a la mujer que amaba, fue fácil para él si esa mujer ya no representaba sus valores. Su integridad no fue tentada. Esa es una comprensión bastante elocuente de lo que eres, de la forma en que lo escribiste.
¿Es eso en lo que estabas pensando? Esto es exactamente lo que tenía en mente, y él. Otro pensamiento detrás de esto era, también, si él entrega su integridad y él entrega sus valores, en ese momento él también va a entregar su vida, porque ella lo mataría. Entonces habría sido destruido. De acuerdo. Ese es el clímax de un moralista. Tenemos que irnos por un minuto más o menos de nuevo. Sin embargo, cuando regrese, me gustaría que me explicara esto. Después de que los contratamos a 2 personas en este programa esta noche, llamamos a otros 10, 15 escritores estadounidenses prominentes, pidiéndoles que vinieran y discutieran la escritura con usted, no con críticos, sino con sus colegas, sus compañeros. Nadie vendría. Santo, nadie vendría. Y cuando volvamos, me gustaría que adivinaras por qué. Volveremos con Ayn Rand, Mickey Spillane. De vuelta con los escritores Ayn Rand, Mickey Spillane. Ahora, como dije justo antes del descanso, creo que probablemente hablamos con entre 10 y 20 escritores principales que viven en esta área. Hablamos con muchos de ellos. Y todo por una razón, no fueron crueles ni nada, pero todos tenían algo más que hacer. Realmente no querían venir. Era la conclusión ineludible a la que llegamos. ¿Por qué imaginarías que no quisieran venir y sentarse a hablar de escritura con Spillane y Rand? ¿Quieres que te diga qué piensas, Ayn? No tengo que adivinarlo. Puedo responderla con certeza. Cuando consideras que ven al hombre como una no entidad mediocre, fuera de foco, y no escriben sobre nada más que su naturaleza sensible. Sentimientos, desprecian la trama cuando la estructura de la trama es el aspecto más exigente, el más difícil y el más valioso de la literatura, cuando hacen los movimientos de decir que prescinden de la trama, prescinden del personaje, ¿qué hacen? Escriben estados de ánimo. Y luego compare eso con el tipo de estricta disciplina intelectual, habilidad y estructura que tiene que entrar en mi escritura y en la de Mickey, parafraseando la observación que había dado originalmente, pero que se me hizo. El hecho es que, si Mickey y yo somos escritores, los modernos de moda no lo son. Eso, el momento en que seremos él. Reconocidos líderes intelectuales de moda de la cultura, no se les permitiría entrar en la antesala de una editorial, no por ley, me refiero a los estándares culturales. No habría lugar para la falsedad y la pretensión. Los escritores tendrían que trabajar. Ahora, si me preguntas, ¿qué prueba de eso tengo? Nuestras ventas. La prueba es la ilustración de la ruptura cultural entre la gente en Estados Unidos y los supuestos líderes intelectuales. Líderes que creen que el valor consiste en ser una élite incomprensible y mística, de modo que si vendes, no puedes ser bueno. Si no vendes, por supuesto que tienes un valor superior. Ahora, ¿por qué vendemos? Porque la mayoría de la gente ahora espera un minuto. Algunos de los déjame terminar. La mayoría de las personas no son lo suficientemente corruptas como para querer existir sin valores. En diferentes niveles y diferentes temas, a lo que Mickey Spillane y yo apelamos es al idealista, al elemento de valor en las personas, al elemento que quiere alcanzar metas en la vida y ver al hombre como héroe, el elemento que no quiere rendirse como lo harían nuestros literatos. Ahora bien, esa es nuestra prueba de nuestro valor objetivo, y eso es lo que los enemigos nunca nos perdonarán. Y me alegro de que no lo estemos, porque en realidad no podríamos aparecer en la misma habitación con ninguno de ellos. Mickey, ¿crees que esa es la razón por la que no vinieron? Bueno, siempre he dicho que la literatura es lo que la gente lee, y siempre pensando que el éxito va a ser una prueba de algo. Pero un día estaba siendo acosado por un escritor bastante conocido. Fue en el momento en que salió este libro que mencionó el hecho de que de todos los 10 más vendidos en el campo de la ficción que se habían escrito en los últimos 60 años, tenía 7 en el top 10. Bueno, solo había escrito 7.
Y me estaba castigando sin cesar, y me estaba agravando un poco, y estaba diciendo que este es un comentario terrible sobre los hábitos de lectura del público estadounidense de que debería tener 7 en el top 10, ya sabes, y mi respuesta para él fue, mira, tienes suerte de que no haya escrito 3 más. Así que me temo que si menciono algunos nombres, avergonzaré a las personas que rechazaron la oportunidad de aparecer contigo. Así que permítanme hablar de un escritor recientemente fallecido el que obviamente no se le podría haber pedido que apareciera. ¿Cuál es tu opinión de Ernest Hemingway como escritor, Mickey? Voy a decir esto, no leí mucho a Hemingway. Leí El viejo y el mar y eso fue todo. ¿Cómo es? Porque las comencé en otras ocasiones y no pude entrar en ellas, y eso terminó ahí mismo. Y El anciano y el mar no era un héroe para ti. No voy por ese tipo de historias. Digamos que te dije que las historias de misterio son mi fuerte. Me gustan, los disfruto, trabajo con ellos. Pero El viejo y el mar, no era una historia de héroes. Esta era una historia de desaliento, de desesperación de nuevo. Nada ni nadie ganó. ¿Quién ganó? Los tiburones ganaron. UMHMM. Y solo quieres que la humanidad gane. Bueno, creo que deberían ser puestos en una posición en la que ciertamente no deberían perder ante qué, al destino, a las circunstancias. Ein, ¿y tú y Ernest Hemingway? Bueno, yo diría que no es el peor escritor que haya existido. Tiene ciertas cualidades. Quiero decir, es un escritor más que otros hoy en día. Sin embargo, estoy de acuerdo con Mickey en una cosa, la desesperación desesperada y fatalista de su visión de la vida. Puede escribir bien en ocasiones, pero el sentido de la vida, su visión de la relación de los hombres con la vida es que la muerte gana. Y que existimos solo para morir. Bueno, si esto fuera cierto, ¿por qué alguien debería molestarse? El hecho es que los hombres no viven para preocuparse por la muerte. Viven para disfrutar de la vida. Que vamos a morir no tiene importancia para nadie que realmente esté viviendo su vida al máximo. Las personas que están tan preocupadas por la muerte simplemente confiesan que nunca han vivido adecuadamente. Por supuesto, por el estándar de oro que ustedes dos han establecido, tuvo bastante éxito. Me atrevo a decir que es aún más rico, que era aún más rico a su muerte que Mickey Spillane. O Mickey, quiero desafiarte en el patrón oro. Sé que creo que me interrumpiste con ese mismo propósito, y quiero corregirlo hasta este punto. Las ventas por sí solas no son prueba de ninguno de los dos. Valor o falta de valor de un libro. Pero son las ventas más la razón de esas ventas. Muchos libros muy malos también se venden, no es solo eso. Pero es el tipo de ventas, el tipo de actitud popular, el tipo de respuesta de los lectores que Mickey y yo logramos en comparación con las 2 copias y media. La élite privada de alguien que luego se proclama gran literatura, no por ninguna razón, podría ser una gran literatura, pero cuando se te dice que es genial solo porque una autoridad u otra lo desea, cuando todo es un problema de algún sentimiento místico indefinido, entonces todo lo que puedes decir al respecto es que es un fraude despreciable y que ninguna cultura dominada por él está en un estado saludable. Mickey, solo nos queda un minuto, y he oído de In que actualmente no respeta a ninguna figura pública sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes son los hombres o mujeres a los que más admiras? ¿Te refieres al campo de los negocios? En cualquier campo. Bueno, no elijo ninguna especial. Elijo a una persona cuya actitud me gusta hacia la vida. No me gusta la forma en que la gente trabaja, pero como hombre que tiene una actitud de desprecio hacia los vagos inocuos que parecen dominar la vida pública de hoy, me gusta Howard Hughes. Howard Hughes, ¿por qué? Bueno, aquí hay un hombre que tiene desprecio por el tipo de personas que son ineficaces en los negocios y en otras fases de la vida, y a su manera. Lo muestra. Sin embargo, aquí hay un hombre que por sus propios esfuerzos se ha elevado a la cima, y hace lo que quiere hacer, y podría haber tenido una vida difícil, y podría haber sido desastrosa emocionalmente para él en ocasiones, pero aún así mantiene esa actitud y ese sentimiento, y bajo ciertas condiciones podría haber sido un héroe. Me gusta. Es 1-0, Howard Hughes a nada. Muchas gracias, e Ingram, Mickey Spillane, gracias. Gracias. Y ahora,